Muy buenas tardes. Esta es la clase Mecánica de Suelos Aplicada, grupo número 2. Hoy es viernes, es 22 de octubre de 2021. Empecemos. Deme unos segundos para ver la presentación. Estamos nosotros hablando de ensayos. La clase anterior hemos visto una introducción de cómo se puede utilizar esos ensayos y solo como ejemplo, ahora veamos más detalles. Entonces comparto la pantalla. Y ahí está. Ensayos de campo, materia mecánica de suelos aplicada. Muy bien, entonces queremos ahora hablar de sondeos. Y ya hemos visto en el proyecto Misekuni que es una presa y hemos visto que se han hecho varios sondeos. Y les he explicado algunos de esos sondeos, en qué momento se hicieron y para decidir qué, pero por supuesto antes igual se hace. Entonces ahí viene la idea de que haya un programa de sondeos que depende del tipo de estructura que uno vaya a tener. Les he mostrado una presa y ahí podemos decir algo sobre las presas. Dice aquí, como pauta general, los sondeos deben alcanzar una profundidad mínima de al menos la mitad de la altura de la presa y alguno de ellos una profundidad equivalente a la altura de la presa. Sin embargo, la profundidad puede ser mayor si existen niveles permeables o materiales muy alterados. Una idea de profundidades de sondeos, ¿no? Entonces uno dice, si yo tengo una presa, ¿no? Ya sé si la dibujamos así. He entendido que yo antes de hacer la presa debería hacer algún sondeo para ver qué hay por debajo. Si es una presa, me dice, debería yo pensar en esto de acá, alcanzar una profundidad mínima de al menos la mitad de la altura de la presa. Entonces digo, si esta es la altura de la presa y está muy asociado con el nivel de agua también, entonces en ese caso debo alcanzar una altura ahí abajo que sea la mitad. Y alguno de ellos, lo que equivalga a la presa, ahí hay varios. Entonces normalmente basta eso. Por lo tanto, si es una presa de 120 metros, en el centro debería haber algún sondeo de 120 metros y el resto cerca de 60 o más, ¿no? Eso es lo que dice. Y si mi presa es de 40 metros, un sondeo debería alcanzar los 40 metros y el resto unos 20 metros. Es una idea general. Muy bien. Dice aquí, ya leí, sin embargo, la profundidad puede ser mayor si existen niveles permeables o materiales muy alterados, fallas, ¿no? Si digo, pero realmente todo esto parece muy permeable y parece que 20 metros más abajo hay una roca muy impermeable. ¿La buscaremos? Por supuesto que puede ir más allá. Dice aquí, la interpretación geológica decidirá la necesidad de investigaciones más profundas y con mayor número de sondeos. La inyectabilidad del macizo se estima a partir del ensayo Lullón, que todavía no conocemos según tales criterios. Entonces dice, además haga ensayos ahí y vea cuán inyectable pueden ser para que pueda adicionalmente detener el agua que pueda pasar. Entonces ahí está la idea de cómo uno planifica un programa de sondeos. A veces uno dice, me hubiera gustado que en la universidad me digan, hay que hacer tantos sondeos a tal profundidad y ser una regla. Es imposible, cada proyecto con ideas de este estilo, con normas de este estilo, me llevan a una investigación con la disposición de dinero. Entonces hay que entender qué es un sondeo, qué se hace
y ya en cada proyecto le toca a cada uno, si está en este campo de decidir aquí, decidir algo. Entre tanto, veamos qué son sondeos. Muy bien, entonces dice son sondajes, y aquí porque se me ha ido esto, deme un segundito. Son sondajes, perforaciones profundas en suelo y o roca, idealmente con recuperación de testigos, permiten conocer la distribución y propiedades geológicas y geotécnicas de los materiales en profundidad y permiten hacer ensayos in situ. Veamos. Entonces, si estamos hablando de sondajes, en esencia estamos hablando de un equipo como este de acá, grande, u otro como este de acá, que pueden inclinarse, o uno más pequeño como este de acá, pero en general estamos hablando de diamantina. Primera idea de cómo hacer perforaciones. Y en ese sentido, ahora nosotros decimos el concepto general es este de acá. En el concepto general, la idea es que nosotros hacemos una perforación, ponemos un muestreador, en la punta una corona de diamantina, bajamos y luego subimos con todo el equipo para hacer aquello y tenemos el núcleo de roca ahí. Esa es básicamente la idea. Y ahí viene que estos sondajes con ese criterio, con ese concepto muy, muy simple, tienen diferentes sistemas y tengo que acordarme, no es que el examen va a decir explique los sistemas, pero tengo que acordarme para después entender en campo qué hacer, que existe el sistema estándar y existe el sistema wireline. Y cada uno tiene una designación. En el sistema wireline, la designación más común es la NQ, pero puede ser algunas veces BQ o HQ, hay otras. Y el diámetro de la muestra asociada con ese sistema es 47,6 milímetros y el diámetro de la perforación 75. En este otro sistema, miren este número tan conocido, 54,7 milímetros y el diámetro tantos. Entonces la idea es que en ensayos de laboratorio, pues se acostumbraba mucho utilizar el sistema y tener ese diámetro y con ese diámetro de núcleo, pues varios ensayos. Y por eso correcciones cuando no había este diámetro. Ahora lo más común es el sistema wireline, el sistema NQ, que tiene un diámetro algo menor, pero si hacemos ensayos en rocas que tengan diámetros menores, sabemos cómo corregir, pero la idea es cómo se las han sacado, ahí está la idea. Bien, entonces ahora decimos el más común es el wireline. En otras palabras, cuando nosotros bajemos, en esta parte que pasó rápidamente hay un muestreador, ese muestreador luce de esa forma, tiene un elemento aquí abajo, tiene aquí una corona de diamantes, un barreno donde entra la roca y esta porción puede entrar y salir fácilmente jalando con un cable. Ese sistema es así de complejo, así de complejo. No nos preocupamos mucho en aquello, nosotros solo decimos vamos a bajar aquello. Y aquí hay una propaganda que nos ayuda a ver realmente de manera clara qué es lo que representa la perforación. Entonces veamos el video, vuelvo a decir, de una propaganda, ¿no? Corre, lo vamos a ver dos veces. Primero solo sin decir nada y luego explicando cosas.
Bien, entonces volvamos a ver el video explicando algún detalle. Entonces, primera idea, ya se puede ver un dibujo de máquina que involucra perforación a diamantina. Es más grande y más cara que cualquier otra que hayamos visto en SPTs o algunas perforaciones en suelo. Primera idea. Segunda, los sistemas varían ligeramente según quien venda aquello y los que han hecho esta propaganda tienen una marca. Pero en forma general nos dice, mire, va a correr primero la idea de perforar en suelo o grava, algo muy duro, pero suelo en forma general, no roca. Y para eso se necesita un sistema, no se necesita extraer núcleos en suelo. Y ahí está la idea de, se puede utilizar un tricón, un trépano de esa manera, con una camisa hasta la roca. Entonces ahí queda solo encamisado en un primer sistema y se jala ese primer sistema, pero ha quedado una camisa, no se me derrumba nada y saco mi herramienta que me ha servido. Y ahí entra la diamantina, entra el muestreador y giro con el encamisado y me dice esa es la perforación estándar y al hacer esa perforación el núcleo quedó al medio, es muy claro. Una cierta profundidad entro y después jalo el muestreador, queda el encamisado y tengo ya el núcleo afuera. Luego puedo hacer una perforación piloto de solo esto sin el encamisado, así se llama, y puedo bajar y otra vez saco núcleo y esa es lo que se llama perforación piloto. Y ahí avanzo una cierta distancia y esa distancia es la que conozco como la longitud de la barrena, ¿no? Perfecto. Entonces, eso representa hacer perforaciones, ¿no? Y una más porque es realmente el entender esto equivale a saber perforar. Por supuesto, no sabemos manejar la máquina, no sabemos elegir la diamantina, pero esto significa perforación en la vida de un ingeniero civil. En suelo una herramienta con encamisado, no se me derrumba, no saco muestras, pero al salir puedo ver el material, luego cambio la herramienta y esta especial es para núcleos de roca con diamantina, luce así, y puede perforar con camisa y la otra, y avanzo así y de esa manera tengo el núcleo de la roca y después jalo todo ese muestreador y puedo yo decidir qué profundidad avanzar. Puedo avanzar solo con la diamantina y cuando jalo quedan las paredes libres o puedo poner la camisa y está solo con la diamantina y ahí jalo y quedan las paredes libres. Por encima tengo el encamisado o puedo avanzar con ambas y al jalar está encamisado y no tengo problemas de que caiga. Perfecto, entonces ahí la idea de que yo puedo ver definitivamente varios sistemas y eso solo representa el tener una camisa y tener un muestreador. Por supuesto, si uno entra a este mundo, necesita saber más cosas. Ahora nos basta entender aquello. Y además, ciertos parámetros de perforación, la mayoría de nosotros nunca va a perforar, pero sí va a haber algunas perforaciones en los proyectos que hagan. Entonces hay que entender que el maquinista, el operador, debe cumplir ciertas cosas extra de que sabe operar la máquina y nosotros no. Y los parámetros que debe cumplir están normados, hay ciertos rangos, esa es la idea. Y otra vez volvemos a los diámetros con los que uno va a perforar y dice, por ejemplo, voy a utilizar la perforación NQ. Entonces eso involucra una cantidad de fluido en litros por minuto. Agua de 30 a 38 litros por minuto es común. Un peso sobre la corona, es decir, cuánto debo empujar con la máquina
y además una velocidad de rotación en revoluciones por minuto. Y aquí dice un valor promedio para ese caso es 800 revoluciones por minuto. Entonces así uno tiene una primera idea de que el maquinista, dependiendo la roca que esté encontrando y el diámetro que tenga, debe seguir ciertos criterios, ¿no? Eso es lo que nos dice esa tabla. No hay que saber de memoria, solo entender que es así. Y por supuesto que el equipo para perforación puede ser variable, ¿no? Miren, aquí dice este más liviano, este algo más pesado y este más pesado. Si hablamos de equipo de esta marca, puede haber la Longyear 24, 34, 38 y 44 y debemos pensar que más o menos es la idea. Este es el 24, este es el 34, este es el 38 y este es el 44 en idea general. Y si queremos utilizar el diámetro NQ, el de aquí tiene suficiente torque para entrar a 40 metros, el siguiente a 400, el otro a 600 y este de acá hasta 1000 metros. Nuestros proyectos pueden estar en el orden de 40, en el de 400, en algunos túneles, obviamente 1000, en algunos túneles. Pero la idea viene de esa forma, la profundidad. Ahora, si el diámetro no es ese, hay variaciones, ¿no? Si es un poquito más ancho o menos ancho, puede uno manejar. Pero la clave es que el diámetro condiciona las profundidades. Perfecto. Y una vez que entiendo que hay diferentes equipos, sí, digo diferentes equipos que pueden inclinarse de una u otra manera, como se ve aquí o como se ve aquí, o aquí, o aquí, no solo para mostrar eso. Y todos esos equipos, pues, pueden terminar, o perdón, pueden moverse hidráulicamente, hay guinches, no importa, el hecho es que uno puede controlar el movimiento. Y al final, en el muestreador, hemos hablado de una corona de diamantina. Y decimos, ahora hablemos un rato de las coronas de diamantina. Esa es una, que es esta de acá. Pero veo que pueden haber diferentes y de diferentes diámetros. Y aquí veo la misma idea, diferentes coronas. Y otra vez lo mismo, veo coronas aquí, allí y diferentes. Por eso, algunos fabricantes nos dicen, mire, yo le vendo las coronas de diamantina sin ningún problema. Lo único que usted tiene que fijarse es en esencia qué roca va a perforar. Es algo que uno debe saber. Entonces, por decir algo, citamos y decimos vamos a perforar una pizarra. Por decir algo, notamos que estamos en ese orden de pizarra y la persona que nos va a vender la broca nos dice excelente. Entonces, ¿sabe qué? Para ese material yo le aconsejo que en cuanto a calidad de diamante sea de primera. En cuanto a tamaño de diamantes, sea entre 15 y 20 piedras por quilate. Y en cuanto a la matriz, sea normal. Pida eso y le va a ir bien. Por supuesto, si cambia su roca, hay que tener cuidado. Y por decir algo, va a perforar granito. Entonces pida en cuanto a calidad de diamante extra. En cuanto a tamaño de diamantes de 30 a 40 piedras por quilate. Y en cuanto a matriz, pida la extra dura. Entonces, de esa manera uno puede elegir coronas. Y es una tabla de un fabricante para que nosotros le pidamos adecuadamente nuestras coronas.
Otro fabricante dice, no, mire, mis coronas son en la serie 10, la serie 9, 8, 7, 6, 4, 2 y ahí están los números, entonces depende igual del tipo de roca que me pida algo y ahí está otro de estos y dice colores, diamantes, números. No nos preocupamos mucho, es solo la idea de que esas coronas se eligen así. Y hemos hablado de algunos diámetros, pues la idea es que pueden existir muchos más diámetros, eso es lo que vemos aquí. Y normalmente uno debe poner un diámetro grande, la camisa, y después puede ir bajando y disminuye su camisa. Puede, por decir algo, dejar una camisa hasta 20 metros, luego sigue bajando otra camisa más abajo hasta 50 y después otro y va disminuyendo el diámetro en el que va entrando. Uno. Y dos, nunca hay que olvidarse que al perforar, pues hay fluidos y esos fluidos muchas veces necesitan ciertos agentes, ¿no? Entonces ahí solo hace la perforación y puede haber agua y ahí le puede agregar para estabilizar el pozo ciertos elementos. Y ahí es muy complejo y uno necesita saber perforar, pero en esta clase nos quedamos tranquilos con eso, sabiendo que hay algo así. También decimos muy bien, recuerdo que en cuanto a la perforación misma, yo he visto que en suelos entró con un tricono o algo parecido porque no necesitaba sacar muestras, necesitaba llegar a una profundidad. Entonces, un elemento para un tipo de suelo. Y aquí después otros elementos para otros tipos de roca y se puede ver la diferencia, ¿no? De qué se trata. Y adicionalmente decimos que adicionalmente a las coronas, también hay que pensar en las camisas y va a ser, si uno ve, dice, no, no tengo idea de qué será, qué corona, qué camisa, no tengo idea, pero sepamos que hay diferencias y que en esencia a veces hablamos de camisa, a veces hablamos de coronas y no hay problema. Y todo esto, con lo que les decía hace un momento, de que uno empieza con diámetros estándar y dice, voy a empezar por decir algo con el diámetro PQ que involucra 85 milímetros, ¿no? Y luego, por debajo de este, puedo yo dejar eso encamisado hasta, como les decía, 20 metros. Voy a introducir uno de menor diámetro, entonces el más aconsejable, el PQ3, y luego el HQ, y luego el HQ3 y así sucesivamente. Muchas veces los que perforan solo tienen el PQ, el HQ, el NQ, el BQ. La más común, el NQ, a veces solo perforan con este diámetro y listo. Pero a veces pueden empezar con el PQ y dicen, esto se va a desmoronar, es mi camisa. Y una vez que han llegado a cierta profundidad, pasan al HQ y sigue de camisa y una vez que han llegado a otra profundidad, llegan al NQ y dejan a eso a otra profundidad y siguen bajando con el BQ porque entra por dentro. Es una posibilidad, ¿no? Pero igual la idea general es que entiendo cómo perforar y si me sumerjo en este mundo de las perforaciones, de lejos hay más cosas, sí. Y cada uno de estos tiene sus diámetros y los que son más comunes son el sistema Wireline NQ, que involucra ciertos diámetros de perforación y del testigo. Y si cambio de sistema o cambio de barras, cambian los diámetros. Eso es lo importante. Bien, entonces sea como sea que trabaje, termino yo sacando las muestras. Y esta es cualquier foto de internet.
Pero hasta ahí, de todo eso que hemos hablado, ¿desean hacer alguna pregunta antes de pasar a las muestras? Bien. Entonces pensemos ahora en qué es lo que vemos. Decimos, este es algún proyecto, entonces es una caja y aquí dice, aquí está el proyecto, está el sondeo, está tal caja, tal localidad, en tal fecha, tal profundidad a tal otra profundidad. Y de aquí a aquí hay 100 centímetros. Bueno, entonces dice, aquí hemos llegado a 1050, se ha introducido el muestreador y se ha llegado hasta 1120. Y lo que ha salido es eso de ahí. Y luego ha salido esa porción y después eso de ahí. Y en 1250 ha salido eso de ahí. Y en 1250 he metido un tubo Shelby. Y de 1280 a 13 algo, a 1315, tengo mi tubo Shelby. Porque ya vi que podía sacar muestra intacta de esa manera. Y a 1325 vi eso y luego introduje de 1325 a 1410 algo y vi que salió eso. Y así sucesivamente hasta aquí, que son 15,20. ¿No? Esa es básicamente la idea de cómo se ha sacado esas muestras. Y por supuesto que eso va a variar. Bien. Ahora la clave es que una vez que he sacado esas muestras, ¿qué debo hacer? Una vez que he sacado esas muestras, debo analizarlas. Por eso ahí está esa figura. Me tiene que servir para poder encontrar el macizo rocoso, para determinar mi macizo rocoso. Bien, entonces yo ya sé qué debo hacer. Debo hallar el RQD. Entonces, ¿se acuerdan que hemos visto esta figura para hallar el RQD? Ya no necesitamos repasarla, pero entiendo ahora muy bien de dónde han salido esas cajas y esos núcleos y debo hallar el RQD, primer paso. Nunca olvidar las fracturas inducidas en esta perforación. Y luego debo ver otras cosas cuando estoy viendo mi caja. Me dice la norma que debo ver el grado de fracturamiento de la roca y debo ver el espaciamiento entre las fracturas que vea. Si debe ser mayor a 2 metros, entre 0,6 y 2, entre 0,20 y 0,60 o cualquiera de esas, y debo ponerle un nombre y adicionalmente un grado de fracturamiento. Entonces, si veo yo
cierta distancia, elijo la distancia y declaro aquello. Se debe decir el grado de fracturamiento. Y en esos núcleos de roca, además debo describir el grado de meteorización y digo, claro, es obvio y claro que tengo que hacer lo mismo que hice en campo en un afloramiento, pero ahora en una caja. Y conforme vaya con la profundidad, vaya a ir cambiando las condiciones, entonces tengo que distinguir rangos. Pero no importa, voy paso a paso y después de elegir esto de acá, encuentro el grado de meteorización y digo, a ver, la decoloración tantos, ligeramente meteorizada, tal. Y luego debo ver la resistencia. Entonces digo, qué interesante. Estoy haciendo la clasificación, la descripción que aprendí en el capítulo anterior en mi caja. Entonces puedo agarrar, golpear con un martillo, lo que sea, y termino en esto mismo de la resistencia. Y digo, clasificación por decir algo. No se puede raspar o descarrilar con un cuchillo de bolsillo. El espécimen puede ser fracturado con un solo golpe firme de martillo. Entonces ahí ya tengo un rango de resistencia. Y así, entonces ahí aparece otro registro grande de qué hacer. Igual que vi en campo una cosa grande y después agrando y digo, no es tan difícil, lo propio en una caja tengo que hacer todo aquello. En un instante seguimos, pero realmente en una caja debo ver exactamente lo mismo. Bien, entonces empiezo a agrandar mi registro grande y digo, a ver, ¿qué tiene? Es un registro de esta empresa y me dicen, mire, primero ponga el diámetro de testigo y las condiciones de agua. Entonces, ya entiendo que cuando veo un HQ, ¿de qué se trata? Un diámetro especial. El más común, el NQ, el HQ más grande que el NQ. Y digo, ¿de dónde a dónde está perforado? Intervalo perforado, desde hasta. Y en este caso, entrado de 4610 a 4650. ¿Cuánto he perforado? 0,40. Y veo recuperación del testigo. ¿Cuánto he recuperado? En este caso, los 0,40. Recuperación, por lo tanto, el 100%. ¿Y cuánto es el RQD? Como he aprendido, 0,10. En porcentaje, 25% para este caso. Y el total de fracturas, 8. Además, debo identificar un granito. Entonces digo, qué interesante, todo lo que hice en un afloramiento, debo verlo en una caja. Es obligatorio ver en una caja, ¿no? En cuanto a lo que representa la clasificación del macizo. En una caja es siempre más difícil. De lejos es más difícil, pero se nota que con calma, por supuesto que puedo hacer los cálculos necesarios, ¿no? Esa es la idea. Bien, ¿qué otra cosa nos dice que debo recuperar en una caja? ¿Que debo ver en una caja? Me dice después hay que ver el intervalo geotécnico. ¿Qué quiere decir? En este rango se tiene lo mismo, pero después ha cambiado cosas de ese estilo. El índice de dureza, el índice de meteorización, en base a lo que vi antes, ¿no? En qué rangos queda. Y luego debo entrar al conteo, la orientación, condición de cada fractura, porque tengo que describir las discontinuidades. Descubrir en esas cuál es la familia 1, la familia 2. Y de aquí viene que de las que con respecto al testigo están inclinadas en este rango o en este otro o en ese otro. Y ahí uno empieza, cantidad, tipo, planaridad, rugosidad, la condición, ¿no?
Entonces ahí uno dice, claro, hay que ir con calma, pero entiendo que debo describir para cada discontinuidad el tipo y además el relleno, etcétera, comentarios. Entonces ahí abajo de mi tabla yo digo, para planaridad tengo estas opciones, para rugosidad tengo estas otras. Y digo, ¿por qué tengo esas opciones? Por una simple razón. Porque después esos rangos me van a permitir hacer la clasificación del macizo. Y así otras cosas, entonces ahí aparecen longitudes, no siempre se puede ver todo. A veces uno necesita decir, a ver, este afloramiento, esto está a 20 metros de profundidad, pero veo que son las mismas condiciones que el afloramiento, entonces ahí uno puede decidir más cosas, pero intenta hacer todo, y ahí está la clave, todo en cuanto a clasificación en las cajas. Y tiene que terminar y decir de 0 a 10 metros, RMR 40. De 10 metros a 60, o lo que sea, ¿no? Me estoy inventando, RMR 70 y cosas de ese estilo. Y solo así me va a servir hacer un sondeo. Y de los núcleos puedo hacer ensayos de laboratorio, capítulo 2, y combino el capítulo 3 con este capítulo 4 en sondeos y sé el macizo que estoy manejando. Es muy común ir a un perforista y decirle, mire, estoy trabajando en una presa, ¿cuánto me cobra? ¿Qué necesita? A ver, no sé, haremos 3 sondeos de 50 metros cada uno, 150 metros lineales en tal lugar. Allá, le va a costar tanto. Uy, muy caro. Entonces, bájele. Claro, le bajo. Le hago 2 sondeos, eso va a bajar. Y uno termina diciendo, ya bueno, hágame 2 sondeos. Y le entregan el resultado y les muestran las fotos de las cajas. Han perforado hermoso, lindo. Y le dicen, el RQD es tanto. Excelente, sirve el RQD. Pero ahora uno quiere diseñar la presa de concreto. ¿Cómo? Entonces necesita el RMR de ese macizo debajo. Y el resto de los parámetros, ¿quién los mide? Tengo que acordar con el perforista y no me tengo que equivocar. Tengo que acordar con el perforista. El perforista va a tender a darme solo el RQD, pero no me olvido que lo que yo necesito son más cosas. Ahí no se ve que necesito, pero he entendido que necesito. Entonces, si el perforista me dice, no, excelente, yo le doy este valor, le va a servir harto, el RQD es bueno, pero yo debo tener datos para terminar con el RMR. Aunque no sean perfectos, pero que me dé una idea del RMR. Y si el perforista me dice, no, no, imposible, imposible, yo no hago nada más que el RQD, entonces uno tiene que ver qué hacer para llegar al RMR. Le corresponderá a uno ver la caja una por una. Uno firma contrato con el perforista y dice, ¿me tiene que dar las cajas? Sí. Y que es normal, ¿no? No es nada extraño y uno en esa caja hace y termina el RMR. Y si puede, hace que el perforista haga aquello porque es trabajo de chino. Si sabe algo, ¿no? Porque puede firmar cualquier cosa y no pasa nada. Pero es muy importante entender que realmente en este proceso de hacer sondeos, estoy en esencia, debo en esencia hacer la descripción del macizo en profundidad. Eso es muy, muy importante. Bien, entonces eso, si desean hacer alguna pregunta, háganla. Esa es una primera parte muy importante. Queremos ahora ver algunos ensayos que se pueden hacer. Entonces ahí
Voy a abrir otro archivo. Bien. Entonces, una pequeña lista. Está Alexander Torrico. Ok. Está César Augusto Cejas. Está Jaciel David Katari. Presente, Inge. Muy bien. Está Mayra Camacho. Sí, ingeniero. Bien. Está Vanessa Paola Espejo. Sí, Inge, buenas tardes. Buenas. Está Wilbert Mamani. Presente, ingeniero, sí. Ok. Bien. Entonces sigamos. Vamos a ver ahora ensayos de campo. Entonces volvemos a esta foto. Les he mostrado el sentido, una foto en Misikuni, un equipo de perforación, y ahora hemos entendido más qué se está haciendo ahí. Y llega a una profundidad y decidimos hacer un ensayo Lullón. Entonces uno ve el nombre ahí y dice, de seguro este señor no era boliviano, es un apellido. Y uno dice, si este hombre era alemán, debería decir es un Lugueón. Y si era francés, debería ser Lullón. Y uno ve y dice, este hombre era francés. Entonces seguramente el original es Lullón. Pero si uno le quiere decir Lugeón o Lu cualquier otra cosa, le dice nomás, tampoco es problema. El castellano sí que permite eso. Pero si hay variaciones, les explico por qué. Yo aprendí así, el hombre francés. Después de que vi varias variaciones, busqué y realmente francés, Maurice Lullón parece que era este. Bueno, extra del nombre, ¿qué quiere decir? Es un ensayo ahora. Entonces aquí escrito, procedimiento. Leamos y veamos fotografías. Se perfora hasta una profundidad dada. Estamos haciendo estos sondeos, conocemos cómo llegamos a una profundidad y a partir de esta profundidad se perforan otros 5 metros, pero es variable. Cuando estamos en Bolivia, muchas veces 5 metros. Si uno dice, voy a llegar a tal profundidad y voy 1 metro más abajo, 2, 3, 5, está bien. A continuación se fija un obturador en la parte superior de este tramo virgen y se inyecta agua a presión con una bomba. Un manómetro colocado en la boca del pozo, un contador de agua y una válvula de descarga permiten medir los caudales inyectados a una presión dada.
Bueno, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros perforamos, aquí está, perforamos a una profundidad dada, llegamos ahí con una camisa y en lugar de seguir adelante sacando núcleos y la misma cosa, sí introducimos y sacamos núcleo una cierta longitud. Hemos dicho 5 metros y variable. Y ahí sacamos el núcleo y cambiamos, porque podemos, ¿no? Meter y sacar cosas. Cambiamos todo y ponemos un obturador ahí y una tubería. Y al final de esa tubería un manómetro y algo que nos permite medir el caudal y además una bomba. Puede variar un poquito y digo, he perforado hasta aquí, pero entre medio quiero hacer algo, entonces entre medio pongo obturadores y en la misma condición. Si agrando esto de aquí, puede ser, digo, esta es mi roca, y yo deseo saber la permeabilidad de esa roca. Puede pasar el agua por una discontinuidad, por otra, lo que sea, es un macizo rocoso y yo voy a cerrar en un tramo que puede ser solo hacia abajo o puede ser entre medio. Aquí el concepto es obturador aquí, inflo eso y queda cerrado, inflo eso, queda cerrado y ahí tengo yo una cierta altura definida. Deme un segundito. Un tramo definido donde yo voy a hacer mi ensayo, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo. Bien. Y voy a introducir agua y voy a saber la presión en un manómetro y voy a saber el caudal y va a introducir el agua y va a entrar aquí y se va a meter en la roca y voy a saber la presión y la cantidad de agua que entra, ¿no? Eso es lo interesante en un cierto tramo y ese es el que se llama ensayo Luyon. Entonces vamos otra vez a campo y decimos, ahí está nuestro equipo y se nota el encamisado, ¿no? Hasta cierta profundidad y debajo de ese encamisado un obturador y por debajo el tramo perforado donde voy a hacer el ensayo Luyon y sube aquí una tubería y llega hasta esa posición. Me acerco un poquito más y veo la tubería que está de abajo por donde voy a pasar el agua y aquí el manómetro, así de simple. Y aquí este instrumento que mide el caudal y uno dice, yo he visto esos que han puesto en mi casa los de Semapa para medir la cantidad de agua. Entonces digo, cantidad de agua, ¿no? Excelente. Entonces sé la presión en ese punto y además sé la cantidad de agua que está bajando. Esa es la idea del ensayo Luyon. Y traigo agua. En este caso en especial no estaba al lado del río, entonces ahí ustedes tienen el camión cisterna para tener agua y que vaya al sondeo, ¿no? Esa es básicamente la idea acá. Muchísimas veces uno encuentra agua más cerca. Bien, entonces con esa idea, ¿en qué consiste el ensayo? Leemos un poco, dice, en primer lugar se verifica el sello inyectando agua y observando si sube por la perforación. Se mete agua y uno dice, ¿sube o no sube? No debería subir porque el sello debería ser que mi tramo esté muy bien definido. Perfecto, está funcionando bien. Luego se anotan los datos del tramo ensayado, profundidad del nivel freático, profundidad y longitud del tramo perforado o probado, diámetro y longitud de la tubería de inyección. Y después se aplica el primer incremento de presión de inyección, se observa el caudal correspondiente y se espera de 5 a 10 minutos a que se estabilice.
se aplica la siguiente secuencia de presiones. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 6, 4, 2, 1 en kilogramos por centímetro cuadrado. Bien, vamos con calma. Entonces me dice, estoy en tal proyecto, estoy ubicado en tal lugar, estoy haciendo el sondeo en tanto y voy a partir de tal profundidad a tal otra profundidad, estoy ahí. He visto el nivel freático, no he visto la profundidad, es clara. Perfecto. Y voy a empezar dándole una presión, o sea, paso agua y en el manómetro me marca 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Y empiezo a ver la cantidad de agua que pasa. Entonces, en 1 minuto, controlo y digo, ha pasado 1 minuto y me dictan tal cantidad. Por lo tanto, tengo el caudal. Luego digo, ha pasado 2 minutos, entonces me dictan la cantidad de agua que pasa. 3 minutos me dictan 4, como he visto con los instrumentos, en 10 minutos. Se espera que ahí haya cierta oscilación y que termine estabilizado, ¿no? Esa es básicamente la idea. Entonces, para una presión, yo termino con un caudal, ¿no? Eso, para una presión, tengo un caudal. Si bien he medido el caudal varias veces, ¿no? A 1 minuto, a 2, a 3, a 4, a 5, hasta 10 minutos. ¿Pero por qué es eso? Porque hay una variación. Entonces tengo un caudal o promedio o los últimos valores. Ya veo qué datos tengo. Y luego de que pasen esos 10 minutos, digo, voy a cambiar la presión. Entonces hago que la presión sea 2 kilogramos por centímetro cuadrado y con una presión de 2 hago lo mismo otros 10 minutos. Este era un caudal 1 y mido un caudal 2 en 10 minutos, el promedio. Y hago lo mismo aumentando la presión. 1, 2, 4, 6, 8, 10. Y después bajo la presión, 6, 4, 2, 1. Eso es lo que normalmente se hace en un ensayo Luyon. Ahí está, una vez más. Tengo yo 2 obturadores, tengo claramente esa longitud y lo que estoy haciendo es pasar el agua y mido la cantidad de agua que entra aquí. Cantidad de agua, ¿no? Y eso involucra un caudal. ¿Qué otra cosa sé? La presión. Y en un momento vamos a ver qué sé la presión arriba y no aquí, pero inicialmente voy a decir para entender bien, conozco la presión ahí al centro. Y además sé el caudal que estoy metiendo ahí. Y además sé la longitud de mi tramo. Está definida. Sé todo aquello. Entonces ahí preguntamos a esta persona y le decimos, ¿para qué hemos hecho ensayo? ¿Qué hacemos ahora? Y nos dice, la clave es la unidad de medida. Es importante medir el caudal, saber la longitud y la presión, porque la unidad de medida Luyon corresponde a una absorción de agua de 1 litro por metro de sondeo y por minuto, realizando el ensayo a 10 atmósferas de presión durante 10 minutos. Entonces digo, sí, ya me acuerdo, llegaba a 10 atmósferas de presión o 10 kilogramos por centímetro cuadrado y con eso he medido un caudal y adicionalmente tenía una longitud. Entonces me vuelve a decir, una unidad Luyon corresponde a una absorción de agua de 1 litro por metro de sondeo y por minuto realizando el ensayo a 10 atmósferas. Entonces vengo aquí y digo, por lo tanto me es fácil escribir esta ecuación que es un concepto más que una ecuación. Y digo, una unidad Luyon
tiene que ver con el caudal en una longitud y una presión. Inicialmente la presión es 10 kilogramos por centímetro cuadrado ahí, entonces anoto 10 sobre 10. Listo, me olvido de este valor. Luego me dice longitud de 1 metro. Perfecto, longitud de 1 metro, me olvido de abajo. Entonces una unidad de Lujón es el caudal, es decir, una absorción de agua de 1 litro por metro de sondeo y por minuto. Entonces, 1 litro por minuto caudal en 1 metro de sondeo a 10 kilogramos. Entonces, si este es 1, esto es 10, chao eso. Bueno, o sea, ignoro aquello. Y el caudal que mida, esa es la unidad Lujón, esa es la definición. Entonces digo, excelente, excelente. Si yo he medido 1 litro por minuto en 1 metro a 10 de presión, entonces es una unidad Lujón. Si he medido 2 litros por minuto en esas condiciones, 2 unidades Lujón. Si he medido 10 litros por minuto, 10 unidades Lujón. Entonces esa es la idea. Y aquí me dice una unidad Lujón equivale a un coeficiente de permeabilidad de 10 a la menos 5 centímetros por segundo. Equivale, nadie dice que es exacto, equivale. Bien, entonces aquí digo una unidad Lujón equivale a eso. Entonces si aquí me salió una unidad Lujón, entonces la permeabilidad conjunto puede meterse el agua solo por una discontinuidad, que nadie lo dude, o el conjunto de discontinuidades, pero eso nos dice que en conjunto equivale a 10 a la menos 5 centímetros por segundo de K. Y ahora digo, perfecto, está muy claro, voy a yo cambiar y decir, mi longitud no es 1 metro, yo quiero hacer el ensayo en 2 metros. Y mido 1 litro por minuto, pero en 2 metros. Entonces esta ecuación, que es en realidad un concepto, pongo 2 litros por minuto en 2 metros. Entonces va a resultar la mitad, porque en solo 1 metro sería la mitad. Entonces pongo 2 metros sin asco ahí y listo, me da las unidades Lujón por metro, porque esa es la idea. Y también existe la posibilidad, pero es muy relativo y hay que tener mucho cuidado, pero es de la vida real, que la presión varíe y no se llegue a 10. O si se llega con una presión menor, ya calcular las unidades Lujón. Entonces, por ejemplo, he dicho que la presión podría ser 1 o puedo llegar a 4 y después descargo. Entonces digo, bueno, no he llegado al 10, que es la definición, pero si aquí pongo yo 3 o 4 o lo que esté llegando, si la relación es lineal de presiones, si la relación es lineal, entonces dividido entre 10 me va a dar lo que representaría linealmente llegar a 10. Por eso la ecuación dice P sobre 10 si tengo que cambiar P. En otras palabras, si estoy con una presión de 1, puedo poner aquí 1, puedo poner el caudal y decir, ya he calculado las unidades Lujón. Listo, está listo. Pero el mismo ensayo dice, no, ahora vaya a 2 y haga lo mismo. Entonces pongo 2 y ¿qué me sale? Si la relación es lineal, me va a salir el mismo valor. Va a ser más caudal y todo aquello, pero no necesariamente. Luego aquí me dice, si es que este valor es 3 o 4, así, para esto, va variando. El que se reporta, el que es correcto, es cuando es 10. Pero queda claro que puedo en todo caso hallar las unidades Lujón y teóricamente con este 1 y esa ecuación me ha salido lo mismo que cuando llegue con 10. Teóricamente si la relación es lineal. Eso es lo que se ve aquí. No me olvido el metro
No me olvido el caudal, no me olvido la presión y clave. Piensa de internet, no seas pendejo. Ya está. Bien. Entonces, volvemos a decir, tenemos una presión aquí y medimos el caudal y sabemos cuál es la longitud y hemos entendido la idea de las unidades Lujón. Y me acuerdo que para una presión de 1, para una presión de 2 o 3 o 2 o 1, y aquí viene la idea, no he llegado a 10, he llegado a 3, puedo yo tener esa variación. Para 1 S, para 2 eso y para 3 eso. Y teóricamente me debería haber salido lo mismo, pero no sale lo mismo. Entonces, ¿qué se adopta? Se dice, depende realmente cuando uno ve con calma, depende de el tipo de macizo y qué ha sucedido. Y esta tabla nos dice eso. Entonces vamos a agrandar un poquito y me dice, mire, con todo lo que hemos aprendido, en un primer caso puede haber flujo laminar, puede salirle eso, ese es un caso de flujo laminar, y cuando le sale eso, uno termina en valores de Lujón, perdón, estas son las presiones de la prueba, y los valores Lujón son esos de ahí, cierta variación. Y aquí dice, los 5 valores Lujón son parecidos. Puede ser, ¿no? Con lo que hemos hablado, perfecto. Entonces, ¿por qué sale eso? Porque el flujo que se ha dado en el macizo es laminar. ¿Y qué se debe hacer? Se saca promedio de los 5 valores. Y ahí me puedo quedar bastante tranquilo, ¿no? Me puedo quedar bastante tranquilo de qué ha sucedido. Y que si son parecidos es el promedio lo que se reporta. Luego dice, a veces puede suceder esta otra situación. Cuando uno va a calcular los valores Lujón, el valor Lujón mínimo es en la etapa máxima de presión. Entonces uno dice, el flujo ha cambiado, es turbulento. Las condiciones de grietas, de rellenos, da lugar a flujo turbulento. Se usa el valor Lujón durante la presión máxima. Se usa el valor Lujón durante la presión máxima. Entonces uno dice, el medio es lo máximo. Entonces, ¿cuál es el valor Lujón que debo reportar? El del medio, el S. Y luego hay esta otra opción, el valor Lujón máximo en etapa máxima de presión. Entonces lo que hay es dilatación, el valor Lujón de presión mínima, el mínimo. O puede haber esta otra situación. Entonces hay un lavado. Valor máximo de Lujón es el que se debe utilizar. Hay un lavado. Mientras crece la presión, pues no hay problema, crece, pero ya se lava las grietas y queda hueco, entonces bajo la presión y ya, pero ya he lavado lo que hay dentro, entonces por eso sigue aumentando la permeabilidad. Esa es la idea. Y este otro caso dice llenado. Por lo general, el último valor Lujón en la etapa 5 es la que se toma. Es un llenado, lavado, llenado. Entonces uno dice, ya no hay problema. Tengo que tener cuidado, esa es la clave, en las presiones que utilizo y los valores que calculo
van a ir variando y realmente no es que hay que tomar una presión definitiva y exacta para un punto, sino que debo ver en ese incremento qué es lo que sucede. Y van a variar los valores Luyon según la ecuación y según varíen los valores Luyon, debo tomar la decisión de hallar un promedio, el menor, el mayor o lo que sea. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? O quizá digo esto más se pueden preguntar. Entonces aquí se muestra eso mismo, ¿no? Esos mismos casos. Entonces aquí dice cargar y descargar, ¿no? O sea, más presión, menor presión. Y aquí el caudal en función de la presión y a veces algo que le podríamos decir lineal, pero otras veces no. Depende de lo que va a suceder en la roca. O sea, esto de acá depende si se rellena, si se lava, no todas esas cosas. Y hay que anotar, porque obviamente el macizo va a variar. Y ahora que he decidido eso para cada tramo, tengo que hacer eso en diferentes tramos. Y elegir un valor Luyon, en este caso se ha hecho entre 0 y 4, luego otro entre 4 y 6, y luego otro entre 6 y 10, y así en cada tramo, y eso es lo que termino dando como valores Luyon por tramo. Y así yo puedo identificar el tipo de macizo. Si he llegado a la presión de 10 y las unidades Luyon van entre 0 y 1, es muy impermeable. Y si es mayor que 3 para esa presión, entonces es muy permeable. Perfecto. Hasta ahí hemos entendido varias cosas. Todavía vamos a mencionar detalles de cálculos, pero ahí hemos dicho hartas cosas. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo tranquilo? Entonces, en los minutos que nos queda, vuelvo a decir, vamos a decir todavía alguna cosita, pero quiero darle una ojeada a algo en la lista. Estoy viendo algo en la lista, denme un minutito. Ya. Seguimos. Entonces, más detalles de cálculo. En su texto aparece este gráfico y dice, en la realidad debemos considerar las siguientes alturas. Este es el nivel del terreno y la realidad es que su manómetro está a una cierta altura H1 del nivel del terreno, ahí, y detrás el aparato que se mide para ver la cantidad de agua. Y cuando se hace una perforación vertical, se llega a cierta profundidad y ahí se empieza el ensayo. En este caso la profundidad es de unos 70. Y uno elige la longitud del tramo ensayado. ¿Y dónde es que está considerando toda la situación? En el punto medio. En este caso dice esto es 1,70 y hemos llegado hasta 4,80. Entonces hemos llegado a ese punto. Y está considerando para cualquier cálculo este punto y la presión que debe haber en ese punto y esta longitud. Y no hay mayor problema con que el caudal lo mida aquí. Obviamente va a ser el mismo caudal que uno entienda
que va ahí. Sobre todo si hace el obturador y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces no hay problema. Pero uno dice, entiendo lo de la longitud, está bien, la conozco. Entiendo lo del caudal, pero ¿y la presión? ¿Realmente la presión está bien? ¿Es adecuada? Que yo mida la presión aquí. Y digo, aquí hay una presión en el manómetro. Y yo sé que el agua circula por ahí, entonces hay fricción. Y adicionalmente en ese punto voy a terminar con una cierta altura piezométrica. O sea, una columna de agua adicional en esa altura que va a ser H1 más H2. Entonces digo, lo que queda claro es que puedo obtener la longitud del tramo, puedo medir las alturas, pero debo tener cuidado con la presión. La presión real ahí, escrita de esta manera, la presión real donde yo quiero, va a ser realmente la presión en el manómetro menos la pérdida que exista de presión en la tubería y más la presión asociada con la columna. Y ahí puedo yo decir P de la columna. Y esa va a ser la verdadera presión abajo. Entonces tengo que tener cuidado y calcular esa presión. Nosotros, y eso es lo que se muestra aquí en este sector, cuando dice esa presión, es esa, se refiere a eso. La presión ahí es la presión de esta columna más la presión del manómetro menos la fricción. Entonces, por supuesto, donde yo he aprendido a calcular fricción y pérdidas asociadas en tuberías en hidráulica. Entonces, para el diámetro de esta tubería, yo puedo pensar en una cierta fricción y restar, puedo. Pero nosotros en este curso no vamos a recurrir a hidráulica, yo les voy a dar ese valor y punto, no hay problema. Pero entiendo que está asociado con lo que he aprendido antes. Bien. De ahí viene que solo hay que tener cuidado en aquello. Si cambia la inclinación, igual es la misma idea, pero cuando esté inclinado, el punto del que para calcular es un punto ahí, y lo mismo, si meto un piezómetro, la altura de esa columna va a asociarse con ese valor de altura piezométrica. Y ahí puedo calcular una presión por la columna. Y hace la presión en el manómetro y punto. Entonces aquí digo, el H1 y el H2 está asociado con lo vertical por este concepto. Y la pérdida con lo que se recorra hasta ese punto medio. Pero la pérdida no nos preocupamos mucho. La pérdida decimos nosotros que debería hallarse de tablas así, en base al diámetro, al caudal y lo que sea, nosotros. Yo se las doy, pero en la vida real tengan cuidado con hallar la verdadera pérdida. Bien, ¿cómo aplicamos todo eso a una situación de una presa? Pues ahí hay un eje, ahí está lo que representa la geología y varios lugares donde se han hecho ensayos y ahí está en la profundidad lo necesario. Y a partir de eso es que uno puede decidir qué es lo que hay ahí abajo, decidir zonas, lo que sea de permeabilidad. Y adicionalmente he hecho los sondeos para saber el RMR, entonces el resultado de todo esto es ese que estamos diciendo. Una clasificación muy clara de permeabilidad del macizo rocoso
y adicionalmente el RMR en la profundidad. ¿Desean hacer alguna pregunta hasta acá? Los últimos 5 minutos de clases. Vamos a ver algo más. Bien. Algunas veces estos sondeos pues no se pueden hacer, uno no puede subir la presión porque es muy permeable. Entonces no, cuando pone el obturador, simplemente el agua sale hacia arriba y no sirve. En ese caso se puede intentar otras cosas. Aquí otra vez lo mismo, la perforación, el encamisado, nuestro tubo y la manera de medir presiones y caudales. Pero uno puede recurrir a lo que se llama el método Lefranc. Hay muchos ensayos para eso, pero en geotecnia los más conocidos son el Lefranc, el Luyon ya acabamos de ver. Entonces, si pensamos en Lefranc, entonces decimos Lefranc con nivel constante, nuestra tubería hasta ahí. Yo conozco el caudal y acabo de ver cómo lo puedo conocer y de alguna manera hago que este nivel sea constante. Nivel constante. Y aquí está un cierto nivel inicial de agua y la perforación hasta ahí y esa es la longitud de perforación con un diámetro D. Si logro hacer eso, entonces yo puedo medir la permeabilidad de ese suelo en un ensayo Lefranc con esa ecuación y ese C salir solo de las dimensiones aquí. 2pi L logaritmo de 2LD, LD, SC que entra aquí y HM es esta altura que conozco. Fácil. Algunas veces eso puedo yo hacer que el caudal entre por ahí, se meta algo y salga otra cosa por ahí. Entonces la diferencia de caudales es lo que está ahí. Perfecto. No hay problema. Y otras veces, más común, puedo hacer un ensayo Lefranc con nivel variable. Entonces, agarro, tengo la tubería y ya no puedo hacer Luyon, entonces simplemente dejo el agua ahí, empiezo a controlar el tiempo y en un cierto tiempo ha llegado hasta ahí. Más fácil, más común. Puede ser con ese diámetro de constante o puedo cambiar el diámetro de aquí una tubería más delgada, igual. Bueno, en ese caso recurro a esta otra ecuación para hallar la permeabilidad. ¿Y por qué K no unidades Luyon? Porque no es el ensayo de Luyon. Pero fácil, ¿no? O sea, una ecuación así de simple con esa idea. Y ese es un ensayo Lefranc. Listo, nada más. Perfecto. Con eso dicho, acabamos aquí la clase, 18:44. Pueden hacer cualquier pregunta adicional. Bien, entonces nos vemos el lunes. Tengan buen fin de semana. Hasta el lunes. Hasta luego, Inge, gracias.